este crecimiento del equipo viría con el crecimiento de algunos jugadores que son importantes, como Zendejas, como Chiquito, como Henry Martin, entre otros tantos. No fue fácil, ¿no?, empezar el torneo con algunas bajas. Esto nos debilitó un poco, pero la certeza absoluta que conforme va pasando los partidos, las semanas, vamos ganando formas, vamos volviendo a las bases, ¿no?, de aquello que nos acostumbramos, torciendo que consigamos, ¿no?, concretar esta negociación, que creo que va bien avanzada y tiene todo para dar cierto. Es un jugador que yo conozco há mucho tiempo, fue mi jugador en Fuerzas Básicas, lo acompaño prácticamente durante toda su carrera, y lo que más me gusta en este jugador es su capacidad de jugar en prácticamente cualquier función de la media cancha, como más o menos usamos aquí Fidalgo por veces como 8, como 10, incluso por veces como extremo de perfil cambiado. A mi entender, la palabra clave en esta conferencia fue bases. Volviendo a las bases, América, en ese sentido. Vamos a ir con César Caballero, que está en el aeropuerto. César, te mandamos un fuerte abrazo. En América no llegaba nadie, no había refuerzos, había sobrecupo. Y ahora resulta que están llegando tantos refuerzos, brotan como margarita los refuerzos en América. César, fuerte abrazo. ¿A quién esperas? Hola, Dalito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, tú sabes, mira, el fútbol de estufa, se habla de todo, como dicen una cosa, dicen otra, así que lo mejor es esperar a que cuando ya estén los jugadores aquí, ahí es cuando se da por hecho, y en algunos casos ni así se puede dar por hecho. Saludos Cruz Azul y saludos Miguel Borja. En el tema de las Águilas del América, se espera que el día de hoy llegue Vinicius Lima a la Ciudad de México para incorporarse como nuevo futbolista del conjunto azul crema. Mediocampista mixto que vendría procedente del cuadro de Fluminense, que se presume ya viene viajando para acá, para la Ciudad de México, y con ello también comenzar los trámites, por supuesto, de la visa de trabajo, y que comience a conocer a sus nuevos compañeros. Están tratando de incorporarlo lo más pronto posible a la línea y el ritmo de trabajo que tiene el conjunto del América para que pueda estar disponible el fin de semana. Así que también hoy va a ser día movido acá en el aeropuerto, porque es el cierre de fichajes, y también podríamos estar en un rato más reportando la llegada de Nicolás Ibáñez, si es que Cruz Azul y Tigres pueden cerrar la negociación. ¿Y qué onda con Gabriel Fuentes, César? Bien, lo que me han contado es que Gabriel Fuentes sí es una opción fuerte para el conjunto americanista. Digamos, es una negociación que ya han ido trabajando y avanzando. Sin embargo, no está al 100% cerrada, y por eso no se puede dar como un hecho la llegada de Gabriel Fuentes al cuadro del América. Hay otros nombres que están en el escritorio de opciones de la directiva americanista, pero aquí el gran problema es que ya van a contrarreloj. Estamos hablando de que en este momento es la 1:27, tiempo del centro de México. Tienen ya menos de 6 horas para poder cerrar algún refuerzo. Entonces, en estos momentos, todas las directivas que quieren hacer alguna incorporación están trabajando a contrarreloj. Gabriel Fuentes es un nombre que no podemos descartar, pero que también esa premura podría complicar su posible contratación. Sin embargo, en América tienen la intención, el optimismo de sí poder lograrlo. Si es que no se llega a cerrar esa contratación el día de hoy, la siguiente opción para el conjunto americanista sería buscar agentes libres, a los cuales podría registrar hasta los primeros días del mes de marzo. César, ¿qué sabes de Zendejas? ¿Cómo está? Afortunadamente para todo el americanismo, Zendejas parece no tener ningún problema físico. Lo decía André Jardine en la conferencia de prensa, que lo sacó por un tema de no sobrecargarlo. Hay que recordar que viene saliendo algunos temas musculares, entonces hay que tratar de llevarlo de la forma más precautoria posible, tomando en cuenta que es un tipo que le cambia el rostro al América en el tema ofensivo, así que lo van llevando poco a poco. Decía Jardine que se trató de un tema simplemente de cansancio, que lo retiró para que no fuera a existir algún problema, pero Zendejas estaría disponible para el fin de semana enfrentar a las Chivas en el Estadio Akron. Perfecto, César, gracias, te mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes. Saludos. César Caballero con la información. Señor Pietrasanta, ahora en América ya refuerzos por todos lados. Qué bueno, lo digo en serio, qué bueno. Por uno, ya. Ya, ¿verdad? ¿Ya todos? Sí. A mí me tocó Veiga. Cierto. Y además,
buenos refuerzos, no que digas, o sea, no. sí refuerzos, no que digas, a ver de dónde agarraron, no son incorporaciones, son refuerzos. Lo de Vinicius Lima, checando, es un jugador que ha jugado cerca de 170 partidos con Fluminense, que anduvo creo en Arabia también. O sea, Tiene buen nombre además, ¿no? Además, y dicen que este no es caprichoso, que ya sería algo a favor Que lo del conoce jugador. desde niño. 29 años. 29 Ya no es años. ningún jovencito, 29 años. Que no se nos olvide que André Jardine también tiene un muy buen escauteo en Brasil, ¿no? O sea, cuando fue Sí. técnico desde fuerzas básicas, después No, la tiene- selección que llevó tiene cartel a los Juegos Olímpicos en entonces, Brasil. Tal vez son esos nombres que nosotros no traíamos tan presente, pero que él sí trae un seguimiento desde fuerzas básicas. Desde Pero como dice Héctor, ¿por qué apenas ahorita los trajeron y no antes? Porque tal había vez algo ahí apenas que... ahorita tiene la cartera abierta para traer estos No, jugadores. todos vienen a préstamo. El asunto es que había un dique que no permitía que los jugadores que él suponía, claro, siempre el pretexto de que no podemos sacar las plazas de extranjeros. No, cuando quieres las sacas. Porque gasto quieres. realmente no hay. No tanto. hay gasto fuerte. No hay gasto. ¿no? Puede costarte Rafael Veiga, que es la más figura de Que todos. es préstamo con obligatoria de Claro. compra, ¿no? Ahí va a ser casi $6 millones, ¿no? Al 6.5, algo así, más variables. Vinicius costaría como 2.5. Yo creo pero que viene sí. a préstamo. Gabriel Sí. Fuentes, que es un lateral izquierdo colombiano muy bueno, ha estado en selección nacional. De hecho compite con Borja. con Borja. Con el de Pumas es del otro lado. Este es izquierdo, es zurdo. Yo estaba viendo un montón de jugadas de él. No sabes la cantidad de jugadas que produce de gol. No las mete él todas, pero. Ahora, nos han produce dicho muchas muchas jugadas de veces gol. eso, Héctor. Sí. Hay que tener cuidado con esa frase. En América nos han dicho, no, hemos visto videos de estos jugadores. Así nos vendieron a Maximan. Sí, no, pero todos los videos que tú ves las acciones buenas de todos. Claro. Nunca ves los defectos. Claro. A Pero- lo que voy es que no se infle la expectativa. Sí, pero cuando Hay tú que ver, ves... hay que ver. Bueno, Vega más conocido, ¿no? Vinicius, cuando tú checas de dónde viene y la cantidad de partidos que ha jugado, y es un jugador que es asistidor, siempre cumplidor, dices, pues aquí viene un buen jugador. Y en un equipo que sabemos no solamente es el torneo local, que también Sí. Fluminense es protagonista en Copa Libertadores, en otros torneos, acuerdo. que eso también les da mucho el fogueo. Y yo creo que también para ellos una vitrina importante de venir al fútbol mexicano, por algo es, o sea, es como parte de la gestión, porque André Jardine podrá decir, tengo escauteados a estos jugadores, pero la directiva ahora que diga, ok, te traigo a Dorado, te traigo a Veiga, te traigo también a Lima, es porque confían en el trabajo de André Jardine. Y además en los procesos anteriores, pues también América tenía mucha plantilla, ¿dónde los colocabas? Sí. Pues ya es la primera vez que él trae jugadores a su gusto. Puede ser La que sí. primera vez. Ya no le preguntamos a César si sabía desde Cierto. cuándo un brasileño Cierto. no llegaba y ahora llegan tres. ¿Qué diferencia de Maximal? Porque ya Mourinho lo había dicho en su momento, es muy flojito. Y no le creímos a No José. le creímos. Alguien que se tiene que preocupar ahorita por todo, por el que viene el Mundial y porque además va a perder la titularidad, si es que alguna vez la tuvo, el Chiquito Sánchez. Si viene, ya está Veiga, ya está para jugar, ya jugó el partido pasado, y viene Vinicius ahora, con eso te aseguro que la va a tener más complicada para ser titular. Yo creo que se va a quedar como el perro de las dos tortas. Sin selección Y sin América. titularidad. También esa contención o ese medio campo le está gustando mucho, Claro. esa dupla. Sí, pero va de Veiga Dorado a con ocupar Dos el puesto. O sea, Santos, yo por eso decía lo de las bases, porque vuelve al 4-2-3-1 con Jonathan, que anda muy bien otra vez, Jonathan, muy bien, y Dorado. Que a ellos dos creo que no los va a mover nadie. Me parece Sendejas por un costado, Brian por el otro, pones a Veiga y adelante del Henry. Henry ¿no? Martín. Entonces, ¿dónde cabe Chiquito Sánchez? No Henry cabe. que está regresando, y que me da gusto porque yo lo Qué bueno. platicábamos hace rato. En cuanto tenga todavía mucho más minutos, veremos una mejor versión. Él dice que ya físicamente no tiene lesión, si bien ahorita no está para 90 minutos, pero ya te da lapsos interesantes. En cuanto agarre el ritmo de competencia, Henry tiene su revancha. ¿Y a quién va a perder para la etapa de liguilla de selección? ¿Solamente Malagón? Malagón y Israel Israel Reyes. Y Reyes tiene para Ya. suplirlos, ¿no? Para eso trajeron a Fernando Tapia Sí. y tienen, ¿Y a Cota? obviamente, a Cota, ¿no? Sí. Muchas gracias, Jesús. El América comenzó con su preparación rumbo a lo que será el clásico del fin de semana cuando visiten a las Chivas de Guadalajara. La buena noticia para los americanistas es que contarían con plantel completo luego de que Alejandro Sendejas ha trabajado con el resto de sus compañeros. Por otra parte, a las 3 de la tarde se espera el arribo de Vinicius Lima a la Ciudad de México para incorporarse como refuerzo del cuadro azul crema. El ex hombre de Fluminense trabajaría esta misma semana con sus nuevos compañeros y no se descarta que esté disponible para la visita al rebaño sagrado. Finalmente comentar que la aún busca un último refuerzo antes del cierre
cierre de registros y uno de los nombres que suena con fuerza es el del colombiano Gabriel Fuentes. Yo de momento vuelvo con ustedes. Fuerte abrazo. Durante buena parte del torneo, el nombre de Víctor Dávila estaba puesto sobre la mesa, pero no por lo que hacía en la cancha. Se hablaba de su salario, de la plaza de extranjero, de si era prescindible o no. En la conversación diaria del americanismo, Dávila aparecía más como problema que como solución. Y eso pesa. Llegó con etiqueta alta, costo fuerte y expectativas inmediatas. En el América, ese combo no da margen. Si no impactas rápido, el juicio cae solo. Y durante semanas, el chileno parecía atrapado ahí, entrando poco, saliendo antes de tiempo, sin continuidad real. Cada partido alimentaba la idea de que su ciclo estaba contado. Pero el escenario cambió. Cuando el mercado empezó a moverse, cuando las salidas comenzaron a acumularse y el plantel se adelgazó más de lo previsto, Dávila entendió algo clave: ya no había espacio para esperar. O reaccionaba, o desaparecía del mapa. Y reaccionó. Sin discursos ni gestos para la tribuna. Lo hizo desde el juego. Más intensidad, mejor lectura de espacios, decisiones más rápidas con pelota y, sobre todo, una actitud distinta cuando el equipo necesitaba sostener ritmo. Dejó de pasar desapercibido y empezó a incomodar rivales. Algo básico, pero que antes no estaba. Ese cambio coincidió con otro factor decisivo: el contexto del club dio un giro completo. Las salidas de Fidalgo y Saint-Maximin liberaron presión pura, plaza de extranjero y masa salarial, y el América dejó de estar obligado a cortar por reflejo. La tijera ya no era automática. Ahí, Dávila dejó de ser el primer nombre en la fila. Jardine, que nunca lo señaló públicamente como problema, empezó a verlo como lo que hoy necesita el equipo: una pieza funcional. No un titular indiscutible, no un salvador, pero sí un jugador que entra, compite y sostiene intensidad cuando el partido lo exige. Eso cambia todo. La discusión ya no es cuándo se va, sino si conviene moverlo ahora. En un plantel que perdió piezas importantes, desprenderse de alguien que empieza a responder ya no parece tan lógico. En el América nadie vive del pasado ni del precio. Se vive de la respuesta. Y cuando parecía fuera del juego, Víctor Dávila decidió jugar. Y mientras el foco está puesto en refuerzos bomba y salidas pesadas, en Coapa también se están tomando decisiones que no hacen ruido, pero dicen mucho del rumbo que quiere el club. En los últimos días, el América cerró la llegada de Diego Rocío, delantero mexico-estadounidense procedente del Real Salt Lake, un movimiento que pasó más bajo el radar, pero que no es casualidad ni relleno. No llega para la foto ni para calmar redes. Llega como parte de una lectura a mediano plazo que el club viene trabajando desde hace tiempo. Rocío no aterriza directamente para el primer equipo, pero eso no le quita peso a la decisión. Al contrario, en Coapa saben que el problema no es solo competir hoy, sino producir mañana. Y ahí es donde entra este fichaje. Con apenas 16 años, Rocío ya dejó huella en torneos de alto nivel juvenil. Fue elegido mejor jugador de la Generation Adidas Cup, uno de los escaparates más exigentes del fútbol formativo. No fue premio simbólico, marcó goles decisivos, apareció en momentos grandes y sostuvo rendimiento contra rivales de peso internacional, incluido Flamengo. Eso no se compra por casualidad. Los números respaldan la apuesta: goles, asistencias, partidos completos y, sobre todo, impacto real en contextos competitivos. Por eso, dentro del club se ve su llegada como una inversión futbolística, no como un simple refuerzo de fuerzas básicas. La idea es clara: desarrollarlo, pulirlo y observar su evolución sin quemar etapas. Jardine y su cuerpo técnico están al tanto del perfil, pero sin prisa. En el América aprendieron, a golpes, que acelerar procesos suele salir caro. Y ojo con esto: en un plantel que ha perdido piezas ofensivas y que vive un mercado inestable, tener talento joven creciendo desde adentro puede cambiar escenarios más rápido de lo que muchos creen. Hoy, Rocío es proyecto. Mañana, puede ser alternativa. Y más adelante, quién sabe. En Coapa no todos los movimientos gritan. Algunos se susurran y terminan pegando fuerte. Hace no mucho, el nombre de Víctor Dávila estaba subrayado en rojo en Coapa. No por indisciplina ni por conflictos internos, sino por pura lógica de mercado. Era extranjero,
costoso y no había terminado de marcar diferencia constante. En cualquier mesa de análisis, aparecía como candidato natural a salir. Pero el fútbol cambia rápido. Y Dávila decidió cambiar con él. Cuando el plantel empezó a achicarse, cuando las salidas comenzaron a acumularse y el margen de error se redujo, el chileno entendió que ya no había espacio para medias tintas. Su respuesta no fue una entrevista ni un discurso. Fue cancha. En los últimos partidos, Dávila levantó el ritmo, atacó mejor los espacios y dejó de ser un jugador periférico para convertirse en una opción incómoda para el rival. Más presencia, más decisión y sobre todo, más lectura del juego. Ya no pasó desapercibido. Ese crecimiento coincidió con un factor clave: el contexto del América cambió por completo. Las salidas de Fidalgo y Saint-Maximin liberaron plazas de extranjero y aflojaron una presión financiera pesada. El club dejó de estar obligado a cortar por necesidad inmediata. Y cuando la urgencia desaparece, las decisiones se vuelven más finas. Ahí, Dávila dejó de ser el primero en la lista. Jardine, que nunca lo empujó abiertamente a la salida, empezó a verlo como lo que hoy necesita el equipo: una pieza funcional, alguien que entra, compite y sostiene intensidad en un plantel que ya no está tan largo como antes. No es indiscutible. No es intocable. Pero hoy sí es útil. Y en un América en reconstrucción parcial, eso pesa. Antes, la pregunta era cuándo se iba. Ahora, la duda es si realmente conviene moverlo. En Coapa, el fútbol no perdona. Pero tampoco ignora a quien responde cuando el escenario aprieta. El refuerzo silencioso que llegó desde la MLS y ya genera ruido en Coapa. No hubo conferencia. No hubo video épico. No hubo anuncio rimbombante. Pero en Coapa sí hubo movimiento. Mientras el foco está puesto en salidas, brasileños y nombres pesados, el América cerró un refuerzo que pasó casi por debajo del radar, pero que internamente sí generó atención. Llega desde la MLS, es joven, tiene pasaporte atractivo y un historial que explica por qué el club se adelantó. Se trata de Diego Rocío, delantero mexico-estadounidense procedente del Real Salt Lake. La lectura es clara: no es un fichaje inmediato para Jardine, pero sí una apuesta estratégica. América lo incorpora pensando en fuerzas básicas, en desarrollo y en proyección. Un movimiento que no busca aplauso rápido, sino retorno a mediano plazo. Y el contexto importa. Con un plantel que se está reacomodando, con salidas que adelgazan el ataque y con un calendario que no perdona, el club necesita empezar a reconstruir hacia abajo, no solo tapar huecos arriba. Rocío entra exactamente en esa lógica. Su nombre ya venía circulando en entornos de scouting juvenil. En 2024 fue elegido mejor jugador del Generation Adidas Cup, uno de los torneos formativos más exigentes del continente. No fue un premio simbólico, respondió con goles en instancias grandes, incluidos partidos ante rivales de peso internacional. Los números también explican el interés: regularidad, impacto ofensivo y personalidad en torneos de presión. No es casualidad que el América se haya movido antes que otros clubes. Hoy, Rocío llega sin reflectores, pero con algo que en Coapa se valora mucho: techo alto. La idea no es acelerarlo, sino formarlo, pulirlo y observar cómo responde cuando el nivel sube. En un mercado lleno de urgencias, el América también está sembrando. Y a veces, los movimientos que menos ruido hacen son los que mejor envejecen. El cuarto brasileño que aparece en el radar y la búsqueda paralela que pocos están mirando. El mercado del América no está siguiendo un solo carril. Está avanzando por dos vías al mismo tiempo. Mientras el foco mediático sigue puesto en los nombres grandes y en los movimientos que ya se concretaron, en Coapa empezó a tomar fuerza una opción que no estaba en la conversación principal, pero que encaja con precisión en lo que el cuerpo técnico está buscando. El nombre es Marquinhos Costa. Extremo brasileño, 26 años, actualmente en el Spartak de Moscú. No es humo gratuito ni un nombre lanzado al azar. Marquinhos aparece como una alternativa real dentro del abanico que maneja la directiva para el cierre de mercado. Un jugador de banda, con recorrido europeo, que puede jugar por derecha o por izquierda y que ofrece algo que hoy el plantel necesita: desequilibrio directo y profundidad constante. En el análisis interno, su perfil compite con lo que hoy aportan Brian Rodríguez y Cendejas, pero sin superponer funciones.
La idea no es quitar, sino sumar competencia real, algo que Jardine viene pidiendo desde hace semanas. Ahora bien, este movimiento no camina solo. En paralelo, el América también está trabajando otra carpeta, mucho menos visible, pero igual de importante, la de un lateral izquierdo mexicano. La razón es simple y estructural. Cristian Borja hoy no tiene competencia natural, Ralf Orquín está fuera del mapa, y el club no quiere volver a quedar corto en una posición clave del sistema. Por eso, mientras se evalúa la opción de Marquinhos como cuarto brasileño, también se busca cerrar un refuerzo nacional que no ocupe plaza de extranjero y permita equilibrar la plantilla sin comprometer registros. Nada está cerrado. Pero todo está en evaluación activa. El mensaje es claro, el América no quiere cerrar el mercado solo por cerrarlo. Quiere hacerlo con sentido, cubriendo bandas, cuidando cupos y elevando el nivel interno. Y si finalmente llega otro brasileño desde Rusia, no será por capricho. Será porque encaja exactamente en lo que hoy le falta al equipo. Mientras el ruido del mercado se concentra en salidas, registros y nombres que ya están sobre la mesa, en Coapa hay una operación que viene caminando sin estridencias, pero con pasos firmes. No es un rumor improvisado ni una reacción de último momento. Es una negociación trabajada, pensada y con lógica deportiva. El nombre es Vinicius Lima. Brasileño, 29 años, mediocampista del Fluminense. En las últimas horas, desde Brasil se filtró que las conversaciones están muy avanzadas, al punto de que ya no se habla de sondeos, sino de estructura de acuerdo. La fórmula que se discute es clara: préstamo hasta finales de 2026 con opción de compra, un esquema muy similar al que se utilizó para cerrar la llegada de Rafael Veiga. Y ahí aparece el debate inevitable. ¿Llega Vinicius Lima para reemplazar a Álvaro Fidalgo? La respuesta corta es no. La respuesta real es más compleja. Vinicius no es el maguito. No juega al mismo ritmo ni desde la misma lectura ofensiva. Su perfil es más físico, más posicional, con capacidad para sostener el mediocampo y, llegado el caso, retroceder como defensor. Es un jugador que ordena, equilibra y tapa espacios, algo que Jardine considera clave después de las últimas salidas. Pero ojo, reducirlo a un volante defensivo sería un error. En Fluminense ha jugado por izquierda, ha pisado zonas interiores y ha tenido momentos donde aparece más arriba, especialmente cuando el equipo necesita controlar partidos largos. No es fantasía, pero sí es estructura. Y eso hoy pesa. Con Fidalgo fuera, el América perdió pausa, lectura y continuidad. Veiga llega para recuperar parte de eso con calidad y jerarquía, pero el cuerpo técnico entiende que no alcanza con un solo perfil. Necesita a alguien que sostenga el sistema, libere a los creativos y le dé estabilidad a un mediocampo que quedó expuesto en varios tramos del torneo. Por eso Vinicius Lima no es una apuesta decorativa. Es una pieza pensada para complementar, no para reemplazar nombre por nombre. Las próximas horas serán clave. Hay reuniones programadas, puntos contractuales por cerrar y una sensación clara en Coapa. Si el mercado permite un último ajuste grande en el medio, este es el nombre que más consenso genera. No tapa a nadie. No viene a imitar a Fidalgo. Viene a darle al América algo que hoy le falta. Control cuando el partido se desordena. Entre tantas decisiones de mercado, salidas pesadas y movimientos que sacudieron al plantel, hubo un momento que rompió el guión habitual. Rodrigo Aguirre decidió hablar. No con un comunicado, no con un video editado, no con una despedida armada. Lo hizo en vivo, en el aeropuerto, con las maletas listas y los micrófonos encima. Y lo que dijo no pasó desapercibido. El Búfalo se va del América en un mercado especialmente sensible. Fidalgo, Saint-Maximin, Lichnowsky, demasiados nombres importantes saliendo casi en cadena. En ese contexto, su voz tomó otro peso. Porque no habló desde el enojo, pero tampoco desde la indiferencia. Triste no sé si esa sea la palabra, soltó de entrada. Ahí ya había una pista. Aguirre no se mostró como un jugador dolido por una expulsión del proyecto, sino como alguien que entendió que el ciclo estaba terminado. Reconoció que duele despedirse, pero dejó claro que se va con la tranquilidad de haber cumplido, de haber respondido cuando le tocó y de haber levantado títulos con la camiseta azul crema. Y eso cambia la lectura. Porque en el América, muchas salidas se interpretan como fracasos.
La de Aguirre no va por ahí. Su paso tuvo momentos irregulares, sí. Lesiones, competencia interna, racha sin gol. Pero cuando estuvo disponible, respondió en partidos grandes, fue opción real para Jardine y nunca rompió el vestidor. Lo más fuerte estuvo en el tono. Sin reproches. Sin dardos. Sin mensajes cruzados. Aguirre habló como alguien que ya procesó la decisión y mira hacia adelante. Es fútbol, dijo. Simple, seco, real. Como quien entiende que el juego no siempre premia continuidad, sino momentos. También dejó una frase que resonó fuerte: la ciudad a veces poco importa. No desde el desprecio, sino desde la mentalidad del profesional que prioriza el siguiente desafío. Para él, el foco ya no está en lo que deja atrás, sino en lo que viene. Así se va Rodrigo Aguirre del América. Sin polémica armada, pero con una lectura clara, su ciclo terminó sin deuda deportiva, y su salida no borra lo que aportó. En Coapa quedan los títulos, los goles importantes y la sensación de un delantero que, cuando el equipo lo necesitó, estuvo. Ahora el camino sigue, pero ya con otros colores. Las palabras de Villacampa sacudieron al América femenil y la prensa no perdonó. El empate del América femenil ante Bravas de Juárez fue apenas el detonante. El verdadero incendio llegó después, frente a los micrófonos. Ángel Villacampa habló, y lo que dijo terminó provocando una reacción mucho más grande que el propio resultado en la cancha. Porque no fue una declaración tibia. Tampoco una lectura táctica más. Fue una frase cruda, directa, sin filtro. Y cuando eso pasa en un club como el América, el eco se multiplica. Tras el partido, Villacampa reveló lo que se dijo dentro del vestidor. En su intento por explicar el golpe anímico del empate, soltó una expresión que inmediatamente cruzó la línea del análisis deportivo y se metió en el terreno de la polémica pública: se puede empatar o ganar por buenas o por malas, pero no por pendejas. Dicho así, sin rodeos. En el vestidor, ese tipo de lenguaje puede existir. El fútbol es así. Caliente, frontal, emocional. El problema vino cuando esa frase salió del entorno interno y quedó expuesta ante cámaras, redes y titulares. La reacción no tardó. Varios periodistas cuestionaron el tono y la forma, pero fue David Faitelson quien encendió el debate a nivel nacional. Desde sus redes, el analista fue tajante. Para él, un entrenador del América no puede llamar así a sus jugadoras en público, sin importar el contexto ni la intención. Su postura fue clara: ese tipo de señalamientos se quedan en el vestidor. No se exhiben. No se normalizan frente a la audiencia. Y mucho menos en una institución que presume valores, estructura y liderazgo. Ahí el tema dejó de ser solo Villacampa. La discusión se abrió en dos frentes. Por un lado, quienes defienden al técnico argumentando que habló desde la exigencia, desde la autocrítica y desde un vestidor que sabe convivir con la presión. Para ellos, el problema no es la frase, sino la sensibilidad externa. Del otro lado, quienes creen que el América femenil no puede permitirse ese tipo de discursos públicos, porque desgastan, exponen y rompen un equilibrio que el proyecto ha tardado años en construir. Lo cierto es que Villacampa no es un técnico improvisado. Tiene historia, títulos y respaldo. Pero también es verdad que cada palabra pesa distinto cuando se dice con el escudo del América. El empate quedó atrás. La frase no. Y ahora el foco ya no está solo en la tabla o en el próximo partido, sino en algo más delicado: el manejo del mensaje, la línea entre la exigencia interna y la responsabilidad pública. En Coapa saben una cosa: cuando el ruido viene desde adentro, no se apaga solo con resultados.